Superman, el superhéroe más famoso, más poderoso y también el más difícil de adaptar. Mientras millones de fans esperan por el estreno del Superman de James Gunn, hay expectativas enormes alrededor de lo que debería ser el gran blockbuster del verano, la piedra fundacional del universo DC de Gunn y el enésimo reboot de una de las sagas de superhéroes más famosas de todos los tiempos. Hoy te contaré por qué es tan difícil de adaptar Superman, tocando ciertos aspectos polémicos de esta historia, como el choque entre quienes apoyaban el Snyderverse y los que tienen esperanzas de que esta vez sí Warner no meta la pata en grande. Empezamos. Superman apareció por primera vez en Action Comics #1 en junio de 1938. Era una época de gran incertidumbre, la Gran Depresión aún mostraba sus secuelas y la amenaza del fascismo crecía en Europa. Creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, Superman fue concebido como el defensor de los oprimidos, una figura de justicia social más que un símbolo inmaculado que muchos hemos conocido con el tiempo. El señor de la capa y los calzoncillos por fuera se inspiraba en figuras bíblicas y de hecho el personaje no se ha alejado de las alegorías bíblicas si tenemos en cuenta la descarada analogía entre la figura mesiánica de Jesús en The Man of Steel de Zack Snyder. Superman era un inmigrante, literalmente, uno de otro planeta, que adoptaba una identidad humana, Clark Kent, para integrarse al mundo. En sus primeras historias no luchaba contra supervillanos ni invasiones extraterrestres, sino contra abusadores domésticos, empresarios corruptos y políticos inescrupulosos. Era una fuerza al servicio de la justicia, más cercano a un vigilante progresista que a un Capitán América superpoderoso. Con el paso del tiempo, el personaje evolucionó junto a la cultura estadounidense. En la Segunda Guerra Mundial, Superman fue símbolo de patriotismo. Durante la posguerra y la Guerra Fría se convirtió en un defensor del modo de vida americano y sus historias comenzaron a volverse más cósmicas y maniqueístas. Su inmenso poder también se expandió. De levantar autos pasó a mover planetas. Así se ha asentado el mito del Superman que conocemos hoy, el de una fuerza del bien incorruptible y de un poder que rara vez se puede poner a prueba. No tiene casi ningún rival. Es como lo terminó por plantear Zack Snyder en The Man of Steel, un dios. Pero un dios que usa su poder siempre y sin excepciones para hacer el bien. Y aquí nos topamos con lo que muchos consideramos es su debilidad como superhéroe, el no tener ninguna debilidad, excepto la famosa kriptonita. En su paso por el cine, Superman rara vez se ha equivocado. Es casi siempre una brújula moral sin fisuras. Y en cuanto a su poder, si bien ha sido puesto a prueba en ocasiones, siempre tienes como espectador la sensación de que el tipo eventualmente ganará de calle porque es Superman. Mientras el resto de superhéroes de la liga tiene que pasarlas de Caín en su lucha contra Steppenwolf, basta que vuelva Superman para que gane por goleada. Es cierto que en cada película que se ha hecho sobre Superman se han concebido distintas situaciones en las que el personaje sí corre peligro, sí debe afrontar riesgos que son reales incluso para él. Hasta le toca morirse en la versión de Snyder. A pesar de su figura mitológica, los obstáculos que ha tenido que enfrentar ciertamente han sido grandes. El problema de Superman se presenta más bien en el diseño del personaje. Su inquebrantable pureza moral es lo que lo hace tan difícil de llevar a la pantalla. Además, en unos tiempos en los que el cinismo e incluso el nihilismo parecen ser la regla, el público tiene problemas para aferrarse a símbolos de esperanza como Superman. Estamos en una época en la que el público se siente fascinado no por los héroes, sino por los antihéroes. Quieren historias de seres falibles, imperfectos, ambiguos, incluso corruptos y egoístas, pero que al final del día saquen la fuerza moral de donde no la tienen para hacer lo correcto. Por cierto, en la descripción de este video te dejo el enlace de otro de nuestros proyectos, nuestro podcast en Podimo, La Cruda Verdad. Si haces clic, te llevas 30 días gratis para que le eches un ojo. ¿Por qué Batman triunfa en casi cada adaptación cinematográfica? Olvidemos por un momento que existieron las dos aberraciones de Joel Schumacher. Batman triunfa porque es un personaje lleno de fallos de carácter. Es un hombre roto. Incluso el propio Snyder lo retrata como un vigilante fascista que toma la justicia por su cuenta. Obviamente cuenta con otras cualidades positivas que son las que le permiten convertirse en una fuerza del bien y en un símbolo, pero Batman es interesante por su ambigüedad como personaje. Quiere hacer el bien, pero muchas veces puede equivocarse en el cómo.
Robert McKee, un gurú estadounidense sobre técnicas de escritura de guiones para películas, explica en sus libros y conferencias que los personajes, especialmente los protagónicos, necesitan complejidad, ambigüedad y contradicciones para generar un vínculo con la audiencia. Los personajes completamente buenos o completamente malos, según él, resultan poco creíbles y aburridos. El público encontrará más fácil conectar emocionalmente con otro ser humano que sea como él, ni completamente coherente ni moralmente puro. Y ese es un problema que tiene Superman. Es demasiado bueno, demasiado perfecto. ¿Qué dilema moral de importancia enfrenta Clark Kent en El Hombre de Acero? Ninguno. Snyder intentó venderlo como un dios que podría hacer pedazos a la humanidad, pero elige no hacerlo. Su conflicto moral a lo largo de varios episodios de la cinta se enfoca en que algún pequeño y patético ser humano lo agrede y lo humilla. A él eso le molesta, pero decide no hacer nada al respecto porque es un buen chico. Un Boy Scout made in America, incapaz de levantar la mano contra otro ser humano. Caramba, es tan buenote que hasta deja a su padre morir, porque este se lo ordena. De esta manera, Snyder revestía aún más al personaje de los rasgos de Jesucristo. Un Dios hecho hombre que pone la otra mejilla en cada ocasión y que debe inmolarse para salvar a la humanidad. Creo que tampoco ha ayudado a Superman el éxito de la serie The Boys. En ella vemos a Homelander, una especie de Superman maléfico que encarna todos los rasgos de Superman, pero en negativo. Este es un personaje fascinante porque, por un lado, nos plantea una duda muy válida con respecto a qué pasaría si alguien tuviera tanto poder. ¿De verdad se comportaría como Jesucristo? La respuesta que nos da Garth Ennis, creador del cómic, es un rotundo y visceral no. Por supuesto, siempre nos pueden decir los fans de Superman que él no es humano, pero la realidad es que siempre nos lo han mostrado como un ser con emociones muy humanas, vulnerable al desamor, el miedo, la ira y deseoso de ser feliz y ayudar a otros. Pero volviendo a Homelander, lo que lo hace tan fascinante es que, a pesar de ser un absoluto sociópata narcisista, su historia hace que uno llegue a empatizar con él. Producto de horribles experimentos, a diferencia de Clark Kent, crece alejado del amor de una familia sana y con valores éticos y morales. El arco de Homelander es el de una víctima que termina volviéndose victimario. Como Batman es un hombre roto y, en su caso particular, uno que está desesperado por recibir amor de los demás. No justifica sus desmadres, pero los entiendes, y eso es algo extremadamente difícil de lograr y también muy poderoso de cara a la audiencia. Con Clark Kent, en cambio, nunca se da algo similar, que no le hace estallar el cerebro al tipo que le lanza un vaso en la cabeza en un bar. ¿Cuál es el gran dilema? Si ya nos dijeron que lo criaron Martha y Jonathan Kent, dos tipazos más buenos y reflexivos que Sócrates. Hasta una persona de a pie puede enfrentarse con dilemas así y simplemente pasar de largo. No es suficiente para darle una dimensión compleja al personaje. Y ojo, que The Man of Steel me pareció una película decente. No tengo nada en contra de Zack Snyder. Creo que es una cinta que tiene casi todos los ingredientes que se requieren para estas películas, además de una acción y una épica que pocos directores saben darle a sus historias. Mi problema no es con las habilidades de Snyder como puestista en escena, sino en el desarrollo que le da a los superhéroes en sus películas. Creo que un Superman más humano habría ayudado a la saga. Y pareciera que James Gunn ha detectado el problema de Superman como héroe demasiado perfecto para ser del interés del público general, más allá de los fans del personaje y del universo DC. De hecho, muchos otros cineastas lo han notado. Los hermanos Russo, artífices de varias de las películas más exitosas del universo Marvel, ya lo habían dicho en una entrevista para Screen Rant. Joe explicaba en 2018 sobre Superman. Es un personaje muy difícil. Tienes que encontrar un defecto emocional o una debilidad en el personaje para hacerlo vulnerable. Su hermano Anthony, por su parte, explicó que desde su punto de vista, cuanto más poderoso es un héroe, más difícil es hacerlo convincente. Por lo visto, hasta ahora en los trailers de la nueva Superman y los clips que se han liberado de la película, Gunn le ha dado al personaje una buena dosis de vulnerabilidad. Gran polémica causó la escena en la que vemos a Superman abatido en medio de la nieve, cubierto de sangre. Muchos fans lo consideraron un sacrilegio que atentaba contra el canon del personaje. Tampoco está gustando el clip en el que Superman pierde los estribos frente a Lex Luthor aventando un escritorio contra una ventana,
dando muestras de ser un tipo temperamental que se deja llevar por arrebatos de ira. Es cierto que estos detalles han sido señalados por los detractores de Gunn y aquí tocaría entrar en la polémica del Snyderverse, pero eso ya daría para otro capítulo entero. El punto es que la propuesta de Gunn parece estar generando reacciones divididas. Superman sangra, tiene rabietas como un niño inmaduro, o más bien estos rasgos lo harán más humano e interesante de cara a la audiencia. Por otra parte, Gunn es un director que le da a sus películas un tono totalmente opuesto a las de Snyder. Donde Snyder es solemne, Gunn es irreverente. Donde Snyder es melodramático, Gunn mete algún chiste bizarro que rompe con la tensión. Son dos estilos totalmente diferentes que pueden gustar más o menos, pero que a cada uno por separado le ha funcionado en su carrera. Probablemente el Superman de Gunn seguirá la fórmula del director de restarle carga dramática a la historia en pro de la comedia y el absurdo, a juzgar por lo visto hasta ahora. Y estos son rasgos que jamás hemos visto en ninguna adaptación de Superman. Si funcionará o no está por verse, porque a ver, no es lo mismo tomar a un mapache que habla y a un árbol con patas que acribilla a sus enemigos que coger a un dios casi invencible, la encarnación de todo lo bueno y noble desde hace casi 100 años, y ponerlo en una escena estrambótica en la que su super perro acaba por volverlo mierda porque quiere jugar mientras él agoniza en la nieve. El choque parece ser demasiado fuerte para algunos fans que avisoran un estrepitoso fracaso de taquilla, crítica y recepción del público. Así pues, toca esperar. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Superman es un superhéroe interesante o prefieres personajes con rasgos más humanos? Cuéntamelo en la caja de comentarios. Y recuerda el super regalo que te dejo en la descripción para que te suscribas a nuestro podcast La Cruda Verdad. ¡Chau!